En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 13 de octubre del año 2021, de la semana 28 del tiempo ordinario. Las oraciones de la misa es por la santificación del trabajo. Y las oraciones colectas, pues va a ser con relación a eso. Bien, en la primera lectura continuamos con esta carta de Pablo a los romanos. Hoy vamos a leer parte del capítulo 2 y de los versículos del 1 al 11. No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas. Y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú, que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor, que no se acaban, y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también al no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, a todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismos. Palabra de Dios. Interesante forma de dirigirse Pablo a los romanos, porque está hablando de las conductas que en muchos de los casos ellos mismos reprueban, pero que ellos mismos están haciendo. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que termina diciendo Pablo? A los judíos primeramente y después a los no judíos. A los dos les va a ser dado el premio, que es la gloria y la vida eterna, o el castigo, las tribulaciones, la angustia. Aquí vemos que Pablo está haciendo una aseveración muy, muy interesante, porque agarra y te pregunta, ¿piensas que te vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión? Y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento. Aquí podemos hacernos esta pregunta. ¿Realmente el hecho de que Dios esté esperando un arrepentimiento personal, un arrepentimiento de corazón propio para poder alcanzar los designios que aquí se me están pidiendo, es en verdad tomado en cuenta? ¿O realmente estoy esperando a que venga el castigo, reconozca el castigo para empezar con el arrepentimiento? Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado en esto, porque aquí dice que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias. Yo creo que no hay que ser egoísta con el arrepentimiento, porque a fin de cuentas el perjudicado pues, va a ser uno, ¿no? Al momento en que uno opte por no hacer lo correcto, pues terminamos
enjuiciados y terminamos con la paga que nos corresponde. Porque a fin de cuentas aquí nos dice que Dios no tiene favoritismos. A lo mejor yo me comporto de una manera en la sociedad correcta, pero en realidad por dentro estoy teniendo otro tipo de pensamientos, o a lo mejor en la vida oculta llevo otro tipo de vida. Y yo creo que ahí es donde debemos de empezar a ser congruentes, porque aquí Pablo habla de la condenación. Entonces yo creo que aquí Pablo nos está invitando precisamente a tener esa coherencia, aprovechando la bondad, aprovechando la misericordia y la paciencia de Dios. Procuremos, estamos a tiempo todavía de enderezar algunas cosas. Del Evangelio continuamos con el evangelista Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra a un doctor de la ley y le dijo: maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no la tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Esta fracción que vemos aquí del evangelista Lucas, y después de haber escuchado a Pablo dirigirse, pues vemos que obviamente la liturgia nos está concatenando, nos está uniendo ese trabajo a ser coherentes. A los fariseos les dice: pues sí, ustedes pagan el diezmo, pagan el impuesto, pagan lo que se supone tienen que pagar, pero no ayudan al prójimo, no ayudan al hermano. Y ahí es donde empiezan a existir los problemas, porque a fin de cuentas el diezmo, pues sí, lo prescribe la ley, pero ya habíamos dicho que la ley no justifica, no te va a dar la salvación, como el día de ayer que hablábamos de la riqueza. El rico es aquel que pone la salvación en los bienes materiales. No es que tenga que deshacerse de eso. Aquí estamos viendo que sí es cierto, hay que dar el diezmo porque es parte de la ayuda que se da al templo. Pero también tenemos que ayudar al hermano. Tenemos que ayudarlo en todo tipo de diezmo. El tiempo, la parte de nuestra riqueza, y nuestra riqueza puede ser espiritual, puede ser cultural, puede ser sapiencial, puede tener un montón de aristas la riqueza que uno puede tener. Y esa es precisamente la que hay que acercarle al prójimo. Y luego más adelante habla de los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley de aquel entonces? Los que se encargaban precisamente de enseñar la ley de Dios al pueblo. Cuando nosotros estamos en la posición de enseñanza, en la posición de padres de familia, en la posición de madres de familia, en la posición donde es nuestra labor darle enseñanza, ejemplo y conocimiento a aquel que no lo tiene, o aquel que lo tiene muy poco, o aquel que tiene un conocimiento errado de las cosas, es donde entran los doctores de la ley.
tenemos que ser justos al enseñar. Por eso aquí el Señor les dice, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, que ustedes no lo hacen. ¿Cuántas veces dentro de un grupo de oración pedimos hacer un rezo, hacer una novena, o hacer varias obras, o hacer X, Y cosas, y en las que muchas veces nosotros ni siquiera nos animamos a hacerla? El maestro, el director, el coordinador, el animador, el catequista, el sacerdote, el obispo, no se atreven a hacer esas cosas. O a tiempos de otros dicen, es que no tengo tiempo de hacer eso. No hay que ser como los doctores de la ley, hay que ser coherentes. Hay que pedirle al hermano a sabiendas de hasta dónde él puede dar. Y si el hermano no puede, bueno, pues poco a poco, como un ejercicio, como una calistenia, en donde el cuerpo va tomando forma poco a poco, hasta que llega un momento en el que ya, el hacer el rezo, el hacer la devoción, el hacer la penitencia, ya es algo cotidiano, ya es algo normal. Aquí Jesús también nos está pidiendo coherencia. Tanto los fariseos, como son aquellos que se dicen apegados a la ley, como los doctores de la ley, que son los que encargados de llevar el conocimiento a los demás. Hay que ser coherentes. La oración colecta del día miércoles 13 de la semana 28 del tiempo ordinario del año 2021, donde la oración de la misa nos dice por la santificación del trabajo humano, nos dice de esta manera: Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan, por tu bondad, a la extensión del reino de Cristo, Él que vive y reina contigo y en unidad con el Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.